Doctor Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, muy buenos días. Doctor Fernando, un saludo muy especial para usted y para toda su audiencia. Usted perdonará que insistamos tanto, pero es que este es un tema crucial para el país, porque se trata de saber si vamos a tener cómo sobrevivir. Y Colombia está descubriendo, y lo ha descubierto también en esta pandemia, que tiene en el sector agrícola una de sus fortalezas o de sus ventajas absolutas, como nos enseñaban cuando estudiábamos nuestros cursos de comercio internacional, la ventaja absoluta de la tierra y de la tierra productiva. Ustedes de la Sociedad de Agricultores está viendo un esfuerzo, está viendo un impulso para empezar a exportar en grande escala productos agrícolas al resto del mundo. Pues mire, doctor Fernando, esa es una muy buena reflexión y permítame comparto con usted, con su gran audiencia, algunas reflexiones. Lo primero es que, sí, claro, como usted lo dice, tenemos la tierra, tenemos el agua, hay que cuidarla, obviamente, tenemos la mano de obra. Este ha sido uno de los sectores que le ha cumplido al país en esta pandemia y ha demostrado que algo sí es necesario en Colombia, es la comida, la producción. Son más de 3.8 millones de colombianos dedicados a labrar el campo y han sacado la cara por el Producto Interno Bruto de nuestro país en esta época. Pero ¿qué nos está faltando? Nos están faltando tres cosas, doctor Londoño. Lo primero es una mentalidad exportadora. Aquí realmente nos hace falta pensar en economías de escala, nos hace falta pensar en volúmenes, en integraciones verticales y dejar de vernos como un país que solamente puede producir cosas pequeñas, que realmente está orientado al mercado doméstico y que tenemos un potencial enorme en el mercado de exportación. Mire, el viernes pasado tuvimos una reunión con unos colegas del Perú, donde nos mostraron qué fue lo que hicieron en Perú para poderse volver una potencia exportadora en esas tierras del norte que son tan secas, distritos de riego, el talante exportador, por supuesto, y la visión exportadora de su gente. Pero algo que nos falta en Colombia, que es lo segundo, un tema jurídico que dé seguridad para las inversiones en esas tierras que usted mencionaba al principio de esta entrevista. Y tres, la inversión en bienes públicos, en dos bienes públicos que son fundamentales para que ese sea el acelerante, si se quiere, de lo que usted está planteando. Uno, las carreteras. Son 175.000 kilómetros de carreteras terciarias que tiene nuestro país y solamente el 10% está en buen estado. Con eso no vamos a poder ser potencia exportadora como lo quisiéramos en muchos años. Y dos, el tema de la conectividad digital, que se están dando avances, pero que todavía es insuficiente. De tal manera que si usted me pregunta, ¿vaso medio lleno o vaso medio vacío? Yo le digo vaso medio lleno. Pero si este gobierno o el gobierno que venga realmente le cumple al campo en materia de lo que el campo ha hecho por Colombia, yo no tengo duda que Colombia puede voltear esa cuestión exportadora y dejar, no solamente porque son productos muy buenos, café, banano, flores, todo el tema de la palma, el tema del azúcar, pero poder despegar en otros productos, como ya lo estamos haciendo, pero en muy pequeñas cantidades. Usted el tema del aguacatejas, sin duda alguna es algo maravilloso, pero podemos llegar a competir con los mexicanos en los Estados Unidos, ya lo estamos haciendo en Europa. El tema de la piña Canadá, unos primeros embarques, pero todavía hay mucho terreno por explorar. El tema de los cítricos a los Emiratos Árabes Unidos, pues también son pequeños cargamentos, pero ahí ya vamos colonizando. De tal manera que sí tenemos todo el potencial, pero si me lo pregunta, esas tres cosas que le he mencionado son asuntos que le faltan al país para que haya mayor confianza y generemos ese detonante en materia exportadora que tanto necesita Colombia. Doctor Bedoya, Colombia, usted habló de la integración vertical y de las grandes empresas porque no hay otra solución. Esto con cultivos de pan coger no se conformarán nunca un potencial exportador significativo. Pero usted tiene tierras como la Altillanura, por ejemplo, que es 12 veces el Valle Geográfico del Cauca, que es una cosa gigantesca en potencial, que necesita desde luego carreteras y que necesita seguridad jurídica y que necesita la posibilidad de que empresas importantes con capitales de cualquiera procedencia que sea se dediquen a trabajar en la Altillanura, o la Mojana, que es un regalo de Dios que hemos dilapidado tanto tiempo, o tantas regiones de los llanos orientales que sin tumbar un árbol pudieran servir para un proyecto
de producción agrícola gigantesca. Entonces, doctor Bedoya, están dadas las condiciones de seguridad jurídica, de empeño del país para que estas tierras más que promisorias se conviertan en fuente de productos exportables en grande escala. No, señor, no lo están, y por eso precisamente le menciono ese primer punto. Y voy a tratar de desmenuzarlo para la audiencia. La seguridad jurídica que necesita el país, ¿en dónde se marca? En una ley que se llama la Ley de Tierras. Es una ley que se radicó por parte del gobierno anterior en el Congreso de la República, que este mismo gobierno la adoptó, pero que no se le dio trámite en el Congreso de la República. Esa ley tuvo consulta previa, tuvo, usted que conoce bien todos esos procesos que son tan tortuosos pero tan necesarios. Realmente se hizo una ley muy completa porque le da claridad, le voy a decir solamente a dos conceptos que son fundamentales para la seguridad jurídica. El primero, que la expropiación sea de carácter residual. Porque aquí no hay que olvidar que en la pasada campaña presidencial, uno de los candidatos presidenciales hablaba de la expropiación como si fuera la panacea para resolver los temas de tierra en Colombia. Y eso, en un lugar como la Altillanura, como cualquier lugar del país, realmente le genera temor a los inversionistas si no hay seguridad jurídica en ese tema. Y lo segundo, la claridad sobre la extinción del derecho de dominio por inexplotación. ¿De qué estamos hablando, doctor Londoño? De hacer una mejora y una claridad jurídica de la Ley 160 de 1994, donde estos dos conceptos, si se clarificaran como quedó ese texto radicado en el Congreso desde el 2017, que es sumamente objetivo, que es garantista para las partes, eso sí podría generar condiciones de seguridad jurídica para que la gente mire a Colombia, y no solamente nosotros, sino la inversión extranjera, como usted lo decía, y podamos decir, hombre, aquí hay verdaderas oportunidades. Porque hoy tenemos inversionistas en el tema de forestales, hay inversionistas que quieren venir al tema de los arándanos, tenemos inversionistas que están llegando al tema del aguacate, pero definitivamente ese gran detonante se puede ir. ¿Por qué? Porque esos elementos de inseguridad jurídica a la gente no le dan confianza, y por eso le hemos hecho un llamado al gobierno nacional. Hombre, muy bueno también que se reglamenten las zonas de desarrollo empresarial, pero ahí no está la seguridad jurídica. La seguridad jurídica está dándole claridad a dos conceptos como los que le menciono, porque eso tiene que perdurar más allá del gobierno del presidente Duque. Eso tiene que llegar 4, 8, 12 años. ¿Por qué? Porque son cultivos, porque son actividades que requieren inversiones muy grandes y que requieren, por supuesto, la construcción de carreteras, de distritos de riego. Pero si usted no tiene seguridad sobre los títulos de propiedad, pues obviamente ahí sí no se va a dar esa condición. Y lo segundo, ¿qué es? El régimen laboral, doctor Londoño. Mirando el caso del Perú. Perú hizo hace más de 8 años lo que nosotros hemos venido planteando, que haya un régimen laboral del campo que sea propio, que usted pueda dignificar al trabajo rural, generarle acceso a la pensión en el régimen contributivo y también en el de salud, que se pueda contratar por las jornadas que son la estacionalidad de las cosechas, por horas. Entonces aquí sale la gente a decir que se va a precarizar el ingreso, eso es carreta. Entonces si esas seguridades no están, pues el potencial de Colombia no va a ser el que todos queremos. Sí, tendremos unos casos como los que le he mencionado, que son muy positivos y nos debe llenar de ánimo, pero si no estamos respondiendo con temas estructurales, francamente el panorama no va a ser el mejor. El panorama es muy oscuro y ahora surge otro peligro, porque esto es por todas partes, el ataque contra la propiedad privada, el ataque contra la iniciativa privada, el ataque contra la creación y el mantenimiento de empresas y de empresas que lleguen a ser a gran escala viene de todos los flancos. Ahora tenemos el proyecto famoso de Código Civil y de Código de Comercio, la unificación, que es un atentado miserable contra el principio de la propiedad privada que queda expuesta a todos los azares imaginables y contra el principio de la autonomía de la voluntad privada porque ya los contratos no quedan valiendo nada. El Consejo Gremial ya se manifestó y entre ellos pues tuvo que manifestarse usted, porque solamente el Consejo Gremial se manifiesta si hay unanimidad de pareceres. Este no es un peligro inmenso para la sociedad, un proyecto que tiene guardado el Ministerio de Justicia y que lo puede sacar en cualquier momento y que puede crear un problema y una alarma de inseguridad jurídica pavoroso. Totalmente, doctor Londoño. Es que hay unas aberraciones en esos temas que usted ya las resumió, pero yo le quiero complementar no solamente ese tema del Código Civil,
con otro tema, el acuerdo de Escazú. Nosotros le hemos dicho al gobierno nacional y al Congreso de la República que de buena fe seguramente decidieron llevar ese tema al Congreso de la República. Claro, aquí hay que proteger el medio ambiente, hay que proteger a los defensores del medio ambiente, pero el acuerdo de Escazú tiene un lenguaje jurídico, doctor Londoño, que lo que deja son incertidumbres desde el punto de vista jurídico que le agrega a lo que estábamos conversando. De tal manera que ese tipo de iniciativas, como el del Código Civil, como el acuerdo de Escazú, algunos proyectos que están en el Congreso de la República, fíjese, como país nos está tocando es contener iniciativas que pueden generarle inseguridad y daño a la generación de empleo formal en vez de estar proponiendo cosas que realmente nos lleven al otro lado. Y por eso también hay que hacer un llamado aquí. Hombre, hay que mirar muy bien esos textos antes de llevarlos al Congreso. Hay que sentarse con el sector privado, respetando la independencia, por supuesto, de las instituciones, pero para que escuchen cómo se puede afectar la generación de empleo, porque es que hoy el país ha perdido más de 4 millones de puestos de trabajo como consecuencia del coronavirus. Y en vez de estar generando herramientas legislativas para la generación de empleo, pareciera que algunas personas lo que quieren es ir para el otro lado. De tal manera que aprovecho este espacio porque no solamente lo del Código Civil, está el acuerdo de Escazú y hay otra serie de consideraciones que hay que tener presente. Quedan 2 legislaturas en la práctica y eso es muy importante. Usted que fue ministro de Estado lo sabe mejor que yo. Y aquí es donde se pueden sacar adelante las reformas, pero tiene que haber voluntad política y también tiene que haber una decisión de escribir cosas que le sirvan a la dinámica de la economía, porque no está el palo para cucharas, como dicen. Aquí realmente lo que necesitamos es generar condiciones para que el empleo se dé, no solamente el empleo rápido para salir de esta situación que nos ha dejado el coronavirus, sino para generar una senda de crecimiento permanente de empleo, porque si no, ese desempleo se va a terminar traduciendo en inseguridad y en otros factores que desestabilizan a nuestra economía. Sobre el Tratado de Escazú hizo sonar todas las alarmas la senadora María Fernanda Cabal con plena razón y ahora se convirtió en un gran tema nacional. Pero lo que es inconcebible es que el Tratado de Escazú tenga origen en el gobierno y el Código de Comercio y el Código Civil unificados destruyendo la propiedad privada y la autonomía de la voluntad privada tengan origen en el gobierno. Y entonces uno se pregunta, doctor Bedoya, presidente de la SAC, que es con quien estamos hablando, para quienes hayan llegado últimamente a nuestra audición se lo decimos. Entonces la pregunta es, ¿en qué está el gobierno mismo en el apoyo de la actividad agropecuaria, que es la que puede rescatar este país? Porque ahí es donde tenemos las ventajas absolutas. Tenemos posibilidades de industrialización, hay que aprovecharlas. Tenemos posibilidades de desarrollo de ciertos servicios, aprovecharlos. ¿Dónde están nuestras ventajas absolutas? En el campo. Entonces uno no entiende la posición del gobierno. Doctor Bedoya. Pues mire, doctor Londoño, nosotros tenemos esa esperanza que en estos a menos de 2 años que quedan de gobierno se vayan resolviendo esos cuellos de botella estructurales. Porque lo hemos dicho desde el principio y usted muy generosamente me ha abierto siempre el espacio para contarle en qué vamos. Y esos temas que he mencionado en esta conversación son temas fundamentales que necesitan un pulso político fuerte, pero aquí también hay que hacerle un llamado al Congreso de la República. ¿Por qué? Porque están escritos los borradores de los proyectos de ley y eso es lo que hay que llevar al Congreso. 2, en los que se ha equivocado, con todo respeto lo digo el gobierno. Bueno, pues es del gobierno de reconocer que hay riesgos jurídicos y usted sabe cómo políticamente tienen que dar las señales en el Congreso para que cosas no ocurran. Eso del acuerdo de Escazú, Colombia tiene una gran cantidad de normas, doctor Londoño, que no ha implementado en su totalidad. Aquí hay que fortalecer también en las instituciones que son las encargadas de hacer cumplir esas normas. Pero ese lenguaje jurídico que tiene el acuerdo de Escazú, que yo no tengo duda que el gobierno de buena fe lo pudo haber llevado al Congreso de la República, pero es que tiene unas expresiones jurídicas que son realmente peligrosas para la inversión, más allá de lo que es, por supuesto, loable y deseable, que es la conservación y la protección de los recursos naturales. Y en eso, la invitación que siempre le hemos hecho a los ministros de Estado es a que se sienten con el Consejo Gremial. En el caso nuestro, tenemos muy buen diálogo con el nuevo ministro de Agricultura para mirar los temas que se van llevando. Mire este otro tema, el presupuesto general de la Nación. ¿Cómo es posible que el sector agropecuario salga damnificado en el presupuesto, independientemente de la situación fiscal, si es el sector que más le ha cumplido al país, doctor Londoño? Nosotros enviamos 4 proposiciones
en materia presupuestal para temas que son apenas lógicos. El primero de ellos, 200.000 millones de pesos para generar un programa de emprendimiento de la mujer rural. Hoy las mayores tasas de desempleo en Colombia son las de las mujeres, y la de los jóvenes. Segundo, 300.000 millones de pesos de subsidio a la tasa de interés para apalancar más de 3.5 billones de pesos en crédito. Tercero, 140.000 millones de pesos para fortalecer el ICA, que volviendo al primer tema que usted planteaba, es la entidad encargada de generar las condiciones en materia de sanidad animal y vegetal para que el país sea más productivo y para que podamos llegar a los mercados internacionales. Y cuarto, 100.000 millones de pesos para el seguro agropecuario para que los pequeños productores en particular puedan hacerle frente al cambio climático. Entonces, aquí se requiere también un pulso del ministro de Hacienda y de los honorables congresistas para que le devuelvan al campo eso. Porque además, ¿qué va a ocurrir si no se dan esas condiciones? Usted bien lo sabe. Vamos a llegar a unas precandidaturas presidenciales muy empezando el año entrante. ¿Y a quién van a coger como trompo de poner, como dicen? Al sector rural. Entonces yo creo que este gobierno tiene una oportunidad histórica y también los partidos políticos que hacen parte de la coalición para devolverle al campo todo lo que en el pasado no se le ha dado y que el campo no se vaya a convertir en un botín político a la hora de una definición de unas elecciones presidenciales. Doctor Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, que el país lo escuche, que el gobierno lo escuche, que los colombianos entendamos que nuestro futuro pasa por el campo, que no es poco decir, porque el campo, no hay duda, es la gran esperanza del país, como ha sido su tabla de salvación en esta emergencia producida por la pandemia del COVID. Doctor Bedoya, muchísimas gracias por estar con nosotros en la Hora de la Verdad. A usted, como siempre, un feliz día.